Es increíble cómo los recuerdos pueden golpearte tan fuerte. Un simple olor a humedad y a comida recalentada es todo lo que necesito para volver a sentirme como la Donna de hace 10 años, la que se sentaba en la esquina de la mesa. La que comía en silencio y esperaba a que alguien la notara. 10 años. 10 años desde que me fui de esta casa, desde que dejé esta ciudad y esta familia. Y aquí estoy de nuevo. Sentada en el sofá de la sala, con las manos sudando, mientras mi madre habla sin parar sobre lo mucho que ha crecido el perro y lo mal que le ha ido al jardín. No me mira. No le interesa si estoy bien o mal. Habla de su vida, de lo que le importa, y yo estoy aquí, como una extraña, asintiendo con la cabeza y respondiendo con monosílabos. El ambiente de esta casa siempre ha sido pesado. O quizás es mi recuerdo el que lo vuelve así. El mismo papel tapiz con flores descoloridas, los mismos retratos familiares en las paredes, las mismas fotos donde mi cara apenas se distingue entre la de mi hermana y mis padres. No me sorprende. Siempre fui un accesorio en la vida de ellos. Algo que tenían, pero de lo que no hablaban. Cuando mis amigas venían a casa de pequeñas, se quedaban mirando las fotos y me preguntaban por qué siempre salía tan atrás, como si me hubieran puesto ahí por error. Les mentía. Les decía que mi hermana siempre se ponía delante porque era la más pequeña. Pero la verdad es que era la favorita. Y todos en esta casa lo sabían. Mi padre entra en la sala. Me ve y asiente. Nada de abrazos, nada de cómo estás. Solo un gesto de cabeza, como si yo fuera un vecino que ha pasado por aquí a pedir algo. Me pregunta si quiero un café. Le digo que no, gracias. Se sirve uno él mismo y se sienta en su sillón. Abre el periódico y se pierde en las noticias del día. Mi madre sigue hablando, ahora de la nueva receta de pastel que ha aprendido. Es como si yo no estuviera aquí. Como si fuera un fantasma que ha vuelto a la casa a molestar. Siento la rabia en el estómago. La misma rabia que sentía cuando era una niña, cuando Natasha, mi hermana, llegaba del colegio con una nota buena, y mis padres la abrazaban y la besaban, y yo miraba desde la puerta de mi cuarto. Esperando que alguien me viera. Nadie me veía. Nadie me vio. Y la rabia se convierte en resentimiento. Es un sentimiento amargo que me ha acompañado por años. Desde que decidí que no podía seguir aquí. Desde que empacé mi maleta, me despedí con un simple adiós de mis padres y me fui a la ciudad. Ellos ni siquiera me preguntaron si tenía a dónde ir. Solo me dijeron cuídate. Una palabra. Una sola palabra, sin ningún tipo de emoción. Un simple trámite. Eso es lo que era para ellos mi partida. Un simple trámite. Un se va, que le vaya bien. Nada más. Salí de la casa con un nudo en la garganta. Llegué a la estación de autobuses y me senté a esperar. La verdad es que no tenía un plan. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Solo tenía la rabia en el pecho. La rabia de ser invisible. La rabia de ser un estorbo. Y la rabia me dio la fuerza para seguir adelante. Me subí al autobús y miré por la ventana. La ciudad se alejaba, y con ella, mi pasado. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre del peso de la aprobación. Libre de la sombra de Natasha. Cuando llegué a la ciudad, no fue fácil. Busqué trabajo. Limpiaba pisos, repartía periódicos, servía mesas. Cualquier cosa para ganar dinero. Dormía en el sofá de una amiga, a veces en el suelo de su apartamento. Comía lo que podía, lo que me alcanzaba. Pero cada día que pasaba, sentía que estaba un paso más cerca de algo. Algo que no sabía qué era, pero que me hacía sentir bien. Me hacía sentir viva. Y fue así como conocí a Martín. Lo conocí en un café donde trabajaba. Yo limpiaba las mesas y él se sentaba a leer. Siempre pedía lo mismo, un café americano, sin azúcar. Un día, se le cayó un libro. Lo recogí y se lo di. Me dio las gracias, me preguntó cómo me llamaba. Le dije Donna. Me sonrió y me dijo su nombre. Martín. Es un placer, Donna. Su voz era tranquila, serena. Me sentí cómoda a su lado, algo que no me pasaba con nadie. Hablamos por horas. Le conté de mi vida, de cómo me había ido. No le mentí. Le dije que no tenía nada. Que lo único que tenía era la rabia y la fuerza para seguir adelante. Me escuchó sin juzgar. Me miró a los ojos y me dijo, la rabia es una buena fuerza, si sabes cómo usarla. Te impulsa a seguir adelante, a no rendirte.
Sus palabras me calaron hondo. Era la primera vez que alguien me veía, que alguien me entendía. Martín me ofreció trabajo en su empresa. Era una empresa pequeña, de diseño de interiores. Él me veía. Veía algo en mí que nadie más había visto. Mi gusto por los colores, por las texturas, por la organización. Me dio la oportunidad de empezar de cero, de aprender. Yo no sabía nada de diseño, pero él me enseñó. Me sentía feliz. Por primera vez en mi vida, me sentía valorada por lo que era. Por mi talento. No por mi apellido. No por ser la hermana de Natasa. Y así pasaron los años. Me convertí en una diseñadora. Hice mi nombre, mi reputación. Mi departamento en el centro de la ciudad es mi refugio. Es mi lugar. Mi templo. Es el lugar donde me siento segura. Donde puedo ser yo misma. No hay fantasmas aquí. No hay retratos familiares. Solo yo, mis cuadros, mis libros, mi vida. Y mi éxito. Un éxito que he construido con mis manos, con mi esfuerzo. Un éxito que nadie me ha regalado. Pero el resentimiento no se ha ido del todo. Aún está ahí, en un rincón de mi alma, esperando a que algo lo despierte. Y la llamada de mi madre lo ha despertado. Natasa va a cumplir 30 años, vamos a hacerle una fiesta. Tienes que venir, Donna. Es importante. Me lo dijo como si fuera una orden. Como si yo fuera una niña que tiene que obedecer. No me preguntó si podía ir, si quería ir. Solo me lo dijo. Y yo, por un momento, pensé en decir que no. Que no podía. Que tenía trabajo, que estaba ocupada. Pero algo en mí, una necesidad de confrontar, de verlos a todos, de mostrarles lo que he logrado, me hizo decir que sí. Y aquí estoy. En esta sala, rodeada de fantasmas del pasado, de recuerdos que duelen. Mi madre me ha preguntado por mi trabajo. Le he dicho que me va bien. No le he dado detalles. No le he dicho que tengo mi propia empresa, que soy una de las diseñadoras más cotizadas de la ciudad. No le he dicho que he comprado mi departamento y que estoy a punto de comprar una casa en las afueras. No le he dicho nada. Solo me va bien. Es mi pequeño secreto. Mi pequeña venganza. Y mi padre, por su parte, sigue con el periódico. Como si yo no existiera. Como si fuera una silla más en la sala. Y de repente, la puerta se abre y ahí está ella. Natasa. Mi hermana. La favorita. Entra en la sala con una sonrisa de oreja a oreja, con un vestido nuevo, con el cabello rubio suelto. Como si estuviera posando para una revista. Corre a abrazar a mi madre, a mi padre. Ellos la abrazan, la besan. Mi niña, le dice mi madre. Mi princesa, le dice mi padre. La abrazan tan fuerte, la miran con tanto orgullo, con tanta admiración. Y yo estoy ahí, sentada en el sofá, como una extraña, mirando la escena. No puedo evitar sentir el nudo en la garganta. El resentimiento. La rabia. No ha cambiado nada. Nada. Natasa me mira. Donna. Qué bueno que viniste. Su voz es dulce, casi infantil. Es una voz que he escuchado toda mi vida. La voz de la niña que lo tenía todo. Que lo tenía a ellos. Se acerca a mí, me abraza. Un abrazo frío, sin emoción. Como si estuviera cumpliendo un protocolo. ¿Te ves bien?, me dice. Le digo lo mismo. Se sienta a mi lado y me pregunta por mi vida. Le digo lo mismo que le dije a mi madre, me va bien. No le doy detalles. No quiero. No quiero que sepa que he triunfado. Quiero que se sorprenda. Que vea que no soy la misma niña que se fue de aquí sin nada. Mi padre, por primera vez, deja el periódico. Le pregunta a Natasa por su trabajo. Pues, me va muy bien, papá. La empresa en la que estoy es muy conocida y a la gente le gusta mucho mi trabajo. Le cuenta que ha viajado por el mundo, que ha hecho muchos amigos, que le ha ido muy bien. Mis padres le escuchan con admiración. Con orgullo. ¡Qué bien, mi amor! Te estamos tan orgullosos de ti. Le dice mi madre. Natasa sonríe, satisfecha. Se ve que le encanta la atención. Y yo, en mi interior, me repito, la conozco. Sé lo que es. Es una mentira. Porque la verdad es que sé que Natasa no trabaja en ninguna empresa conocida. Es una empleada más en una oficina de medio pelo.
Y yo sé la verdad porque Martín, un día, me la contó. Martín me había llamado para preguntarme si había sabido algo de mi hermana. Le dije que no, que hacía años que no la veía. Él me contó que una de sus empleadas le había contado que Natasa estaba trabajando en su empresa. Era una empresa pequeña, sin futuro. Martín se rió. Me dijo que había sido un error de su empleada, que no había querido decir eso. Pero la verdad es que sabía la verdad. Y me la guardé. Como un arma. Como una pequeña venganza. Ahora, mientras Natasa habla, mientras mis padres la adoran, yo siento la rabia de nuevo. La rabia de la mentira. La rabia de la injusticia. ¿Por qué a ella le tienen que creer todo? ¿Por qué a mí nunca me han creído nada? ¿Por qué ella es la que tiene la atención, el amor, el orgullo de mis padres? Y yo, que he triunfado de verdad, que he logrado todo lo que tengo con mi esfuerzo, con mi sudor, con mi alma, soy invisible. Soy un fantasma que se sienta en el sofá, esperando a que alguien lo vea. Y nadie lo ve. Siento el peso de la rabia, del resentimiento. El peso de la mentira que Natasa ha creado. Y el peso de la verdad que yo tengo en mis manos. Y me doy cuenta de que no puedo seguir así. No puedo seguir escondiendo mi verdad. No puedo seguir siendo invisible. Tengo que salir de la sombra de Natasa. Tengo que gritarle al mundo quién soy. Tengo que hacer que mis padres me vean, por primera vez en sus vidas. Y sé que el cumpleaños de Natasa es la oportunidad perfecta. Es la oportunidad perfecta para la confrontación. Para que la verdad salga a la luz. Me levanto del sofá. Voy a mi cuarto, les digo. Mi madre asiente. Mi padre no levanta la vista del periódico. Natasa está hablando por teléfono. Nadie me ve. Me voy al pasillo y subo las escaleras. El pasillo huele a viejo. A polvo. A recuerdos. Abro la puerta de mi cuarto. La misma cama, el mismo escritorio, la misma ventana por donde miraba el mundo, soñando con irme. Cierro la puerta. Siento la rabia. El resentimiento. Y la fuerza. La fuerza para enfrentar la verdad. La fuerza para gritar. Para que me escuchen. Para que me vean. Ya no soy la dona de hace 10 años. La que se sentaba en la esquina de la mesa, la que comía en silencio. Ahora soy la dona que ha triunfado. Y es hora de que el mundo lo sepa. Estoy lista para el siguiente paso, para la confrontación. Sé que va a ser difícil. Sé que va a doler. Pero sé que es el único camino para la liberación. Para la paz. Para la felicidad. Ya no puedo seguir siendo una sombra. Ya no puedo seguir escondiendo mi luz. Ya no puedo seguir siendo el fantasma que volvió a la casa a molestar. Ahora soy yo. Y no voy a parar hasta que todos lo sepan. El cumpleaños de Natasa. Ese es el día. Ese es el momento. El día en que la verdad saldrá a la luz, el día en que la vida de todos va a cambiar. Estoy lista. La fiesta de Natasa. Un circo. Dejé mi cuarto y bajé las escaleras. Los invitados ya habían llegado. La casa estaba llena de gente que apenas conocía, pero que me sonaba de mi infancia. Viejos vecinos, amigos de mis padres que siempre nos visitaban para Navidad. Todos me saludaban con la misma pregunta, ¿y tú quién eres? Y yo, con una sonrisa forzada, les decía, soy Donna, la hermana de Natasa. Y el aire se llenaba de un silencio incómodo, como si les estuviera contando un chiste que no entendían. Porque en la memoria de todos, en la vida de todos, solo existía Natasa. El jardín estaba decorado con globos blancos y rosas. Las mesas estaban llenas de comida. Mis padres se veían felices. Y mi hermana, la estrella de la noche, se veía radiante. Vestía un vestido largo y brillante, y reía a carcajadas con sus amigos. La miraba desde lejos, desde un rincón del jardín, con una copa de vino en la mano, y sentía la rabia de nuevo. La rabia de saber que su felicidad era una mentira. La rabia de saber que la historia que contaba era una farsa. Me quedé en mi rincón, sin hablar con nadie, solo observando. Mis padres, por supuesto, estaban ocupados. Recibiendo a la gente, brindando por su hija favorita, contando la misma historia que me habían contado toda la vida, lo buena que era Natasa, lo inteligente que era, lo mucho que había logrado. Y yo, una vez más, era la sombra. La que estaba, pero no existía. La música era alta. Las risas se oían por todas partes.
Y yo, en mi burbuja de resentimiento, solo podía pensar en la mentira. En la mentira que Natasha había construido, y en la mentira que mis padres se habían creído. No los culpaba del todo. No los había visto en 10 años. No sabían nada de mí. Pero me dolía. Me dolía que no se hubieran interesado. Que no hubieran preguntado. Que no hubieran intentado saber si la historia que yo estaba construyendo era real o no. Se me acercó un hombre. Un amigo de mis padres. Me miró de arriba abajo y me dijo, «¿Me recuerdas a tu hermana, Natasha? Las dos son muy parecidas». Yo me reí, un poco sarcástica. «No, no lo somos. Somos muy diferentes», le dije. Él se sintió incómodo y se fue. La verdad es que no quería hablar con nadie. Quería estar sola con mi rabia, con mi resentimiento, con la verdad que tenía en mis manos. De repente, veo a Natasha con un micrófono. Es el momento del brindis. Todos la aplauden. Mis padres se acercan a ella, la abrazan. Ella sonríe, satisfecha. Quiero dar las gracias a todos por venir, dice con su voz infantil. Estoy muy feliz de que me acompañen en este día tan especial. Y quiero agradecerles a mis padres, que siempre me han apoyado, que siempre han creído en mí. Y a mi hermana Donna, que siempre ha estado ahí para mí, aunque no la vea mucho. Y al escuchar su nombre, el nudo en mi garganta se hizo más grande. Me nombró. Me nombró, pero no porque me importara, sino porque era lo que se esperaba. Era lo que tenía que hacer para completar su papel de hermana perfecta. Como si yo fuera una parte de su escenario, un accesorio que tenía que mencionar para que la obra fuera perfecta. La rabia me subió por el pecho. Sentí que el corazón se me iba a salir. Miré a mis padres. Los vi sonreír. Los vi llorar de la emoción. Y supe que no podía seguir así. Tenía que hacerlo. Tenía que gritar la verdad. Tenía que hacer que todos la escucharan. Me acerqué a Natasha, que seguía hablando. La interrumpí. «Natasha», le dije, con la voz temblorosa, pero firme. Ella se detuvo. Me miró, sorprendida. Los invitados se callaron. Mis padres me miraron, confusos. «¿Qué pasa, Donna?», me preguntó mi madre. «Déjala hablar». «No, mamá. No voy a dejarla hablar. Porque la historia que está contando es una mentira». El silencio se hizo más profundo. Natasha me miraba con los ojos abiertos. Mis padres estaban pálidos. Los invitados cuchicheaban. «¿De qué hablas, Donna?», me preguntó Natasha. «Hablo de tu vida, Natasha. De la historia que has contado toda la vida. La historia de la niña perfecta, la que lo tiene todo, la que triunfa en la vida, la que tiene un trabajo increíble. Esa historia es una mentira». «Donna, ¿qué te pasa?», me preguntó mi padre, con voz dura. «Me pasa que estoy harta de la mentira. Harta de ser la sombra. Harta de ser la invisible. Harta de que ustedes crean que Natasha es la única que ha logrado algo en la vida». Me acerqué a mis padres, que estaban parados en la entrada del jardín. Los miré a los ojos, por primera vez en mi vida. Ustedes nunca me preguntaron. Nunca se interesaron. Nunca quisieron saber qué había sido de mi vida. Solo les importó Natasha. La perfecta. La que siempre hacía las cosas bien, ¿y saben qué? Ella ha mentido. Miente. Siempre ha mentido. Y ustedes, por su ceguera, por su favoritismo, se la han creído. Todo. Absolutamente todo. Se tragaron cada una de sus mentiras. Natasha, con lágrimas en los ojos, me dijo, «Donna, no sé de qué hablas». «Claro que lo sabes, Natasha. Sabes que no trabajas en ninguna empresa conocida. Sabes que eres una empleada más en una oficina de medio pelo. Sabes que tu vida no es tan perfecta como la has pintado. Y sabes que la única razón por la que estás aquí, recibiendo todo este amor, todo este reconocimiento, es porque eres una mentirosa y mis padres, por alguna razón, quieren creerte». Mis padres me miraron, confundidos. No sabían qué pensar. Mi madre me dijo, «Donna, eso no es cierto. Natasha nunca nos mentiría». «No», le dije, con una sonrisa amarga. «Entonces, déjenme contarles la verdad. Yo no tengo un trabajo cualquiera. Yo soy dueña de mi propia empresa de diseño de interiores. Soy una de las diseñadoras más reconocidas de la ciudad. He ganado premios.
He comprado mi propio departamento. Y estoy a punto de comprar una casa. Yo no miento. Yo soy exitosa. De verdad. El silencio se hizo aún más grande. Los invitados me miraban con la boca abierta. Natasha me miraba con odio. Mis padres me miraban, por primera vez, con asombro. Con sorpresa. Con una mezcla de emociones que no había visto en sus rostros en toda mi vida. ¿Por qué no me lo dijiste, Donna?, me preguntó mi padre, con la voz rota. No lo entiendo. ¿Por qué no nos contaste nada de esto? ¿Y para qué? ¿Para que no me creyeran? ¿Para que me dijeran que era una mentira, como siempre lo han hecho? ¿Para qué me dijeran que no era tan buena como Natasha? Le dije, con lágrimas en los ojos. Ustedes nunca me han creído. Nunca me han valorado. Nunca me han visto. ¿Para qué iba a decirles la verdad? Preferí mantenerla para mí. Preferí construir mi vida lejos de ustedes. Preferí ser feliz lejos de ustedes. Porque la felicidad en esta casa, en esta familia, era un privilegio que solo Natasha podía tener. Natasha, con el rostro desfigurado por el odio, me gritó, eres una envidiosa, Donna. Siempre lo has sido. Nunca has podido ver que la gente sea feliz. ¿Envidiosa? No, Natasha. No soy envidiosa. Solo estoy cansada de la injusticia. Cansada de tu mentira. Y cansada de vivir en tu sombra. Yo no quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que me merezco. La verdad. La justicia. Y el reconocimiento que me he ganado con mi esfuerzo. Mis padres no sabían qué hacer. Mi padre, con la voz aún más rota, me dijo, Donna, por favor. No arruines la fiesta de tu hermana. ¿Arruinar la fiesta? ¿Y tú, papá? ¿Y tú, mamá? ¿No arruinaron mi vida? ¿No arruinaron mi infancia? ¿No arruinaron mis sueños? Yo no estoy arruinando nada. Solo estoy diciendo la verdad. La verdad que se merecen escuchar. La verdad que se merecían saber desde hace mucho tiempo. Y en ese momento, me di cuenta de algo. La rabia que sentía no era contra ellos. Era contra mí misma. Contra la niña que fui. Contra la niña que se dejó pisotear, que se dejó hacer invisible. Contra la niña que no supo defenderse. Y en ese momento, sentí un peso menos. Como si me hubiera quitado un lastre que había llevado toda mi vida. Ya no me sentía invisible. Me sentía libre. Natasha se fue. Salió corriendo. No la miré. Mis padres me miraron. Con dolor. Con arrepentimiento. Con una mezcla de emociones que no había visto en ellos en toda mi vida. Y en ese momento, supe que había ganado. No había ganado la pelea. Había ganado mi vida. Había ganado mi libertad. Dejé la copa de vino en la mesa. Y me fui. No me despedí. No miré atrás. Solo caminé hacia la puerta, hacia mi coche, hacia mi departamento. Hacia mi vida. La rabia se había ido. El resentimiento se había ido. Y en su lugar, había un sentimiento de paz. De alivio. Como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que había llevado por años. Me subí al coche y manejé. La ciudad se veía tan diferente. Tan libre. Tan luminosa. Ya no sentía la necesidad de ser vista. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Porque ya lo había hecho. Y no lo había hecho por ellos. Lo había hecho por mí. Por la niña que fui. Por la mujer que soy. Llegué a mi departamento. Abrí la puerta. El silencio me recibió. Y la paz. La paz que tanto había buscado. La paz que tanto había anhelado. Me senté en el sofá, me quité los zapatos. Y por primera vez en mi vida, me sentí completa. Me sentí yo misma. Sin la sombra de Natasha, sin el peso de la aprobación de mis padres. Solo yo. Y mi verdad. Y mi éxito. Y mi paz. El silencio de mi departamento es un bálsamo. Un bálsamo para el ruido que llevo dentro. El ruido de la confrontación, de la rabia, de las palabras que solté. El ruido de los gritos de Natasha, de la mirada de mis padres. Llegué a mi casa, me senté en el sofá y me quedé mirando el techo. No encendí la televisión. No puse música. Solo me quedé ahí, en el silencio, dejando que todo se acomodara.
No sentía rabia. No sentía resentimiento. Solo sentía un vacío. Un vacío extraño, no doloroso, sino como un hueco que se ha llenado de aire. Un vacío que me daba la bienvenida a un lugar que no conocía. El lugar de la paz. El teléfono sonó. Lo miré. Era un número desconocido. No contesté. No quería hablar con nadie. No quería explicaciones, ni disculpas. Ya no las necesitaba. Había dicho lo que tenía que decir. Había hecho lo que tenía que hacer. Y ahora, solo quería estar sola. Las horas pasaron. La noche cayó. Y me di cuenta de que tenía hambre. Hice algo de comer. Una ensalada, nada complicado. Me senté a la mesa. Y por primera vez en mi vida, comí sin prisa. Sin el miedo de ser vista, sin el miedo de que alguien me hiciera un comentario sobre mi peso, sobre mi plato, sobre mi vida. Comí en paz. Y el sabor de la comida me supo a gloria. Como si fuera la primera vez que probaba un alimento de verdad. Después de cenar, me fui a la cama. No pude dormir. No por el estrés, sino por la adrenalina. La adrenalina de la verdad. La adrenalina de la libertad. Me levanté. Miré por la ventana. La ciudad, a esta hora, es un espectáculo de luces. Y en cada luz, en cada ventana, imaginé una historia. Una historia de vida, de sueños, de esperanzas. Y me sentí parte de ella. Por primera vez, me sentí parte de algo más grande. De algo más real. Me senté en el sofá de nuevo. Agarré mi portátil. Abrí un documento en blanco. Y empecé a escribir. No un monólogo, sino una carta. Una carta para mis padres. Una carta para Natasha. Una carta que nunca les enviaría. Una carta que era solo para mí. Una carta para perdonar. Y para perdonarme a mí misma. Escribí sobre la niña que fui. La que se sentaba en la esquina de la mesa, la que comía en silencio, la que soñaba con ser vista. Escribí sobre el dolor, sobre la rabia, sobre el resentimiento que me había acompañado por años. Y escribí sobre la mujer que soy ahora. La mujer que ha triunfado, que ha construido su vida, que se ha perdonado a sí misma por el pasado. No los culpaba a ellos. No los culpaba por su favoritismo. Los culpaba por la ceguera. Por la falta de interés. Por no haber visto la luz que yo tenía dentro de mí. Cuando terminé de escribir, leí la carta. Y lloré. Lloré por la niña que fui. Lloré por la mujer que soy. Y lloré de alivio. Porque me di cuenta de que no había necesidad de enviarla. La carta era solo para mí. Para sanar. Para cerrar un capítulo. Y para abrir uno nuevo. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara. Me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, pero mi sonrisa era sincera. Por primera vez en mi vida, me vi. Me vi de verdad. No la sombra de Natasha. No la hija invisible de mis padres. Me vi a mí. A Donna. La mujer que había construido su vida con sus propias manos. El teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Era Martín. Esta vez contesté. Hola, le dije, con la voz un poco ronca. ¿Estás bien?, me preguntó. Su voz era tranquila, serena. Me sentí segura. Sí, le dije. Estoy bien. Y le conté todo. Le conté sobre la fiesta, sobre la confrontación, sobre la rabia, sobre la verdad. Le conté sobre la carta que había escrito. Me escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Cuando terminé, me dijo, estoy orgulloso de ti. Hiciste lo que tenías que hacer. Te liberaste. Sus palabras me calaron hondo. Era la primera vez que alguien me decía que estaba orgulloso de mí. No por un logro, sino por mi valentía. Por mi fuerza. Por ser yo. Y en ese momento, me di cuenta de que el amor de Martín no era un premio, no era un trofeo. Era un regalo. Un regalo que me había dado la vida para recordarme que no estaba sola. Que no tenía que luchar sola. Nos quedamos hablando por horas. Hablamos de la vida, de los sueños, del futuro. Hablamos de la empresa, de los proyectos que teníamos. Hablamos de la casa que queríamos comprar. Hablamos de la felicidad que queríamos construir. Y por primera vez en mi vida, sentí que la felicidad no era un sueño, sino una realidad.
Una realidad que estaba construyendo con mis propias manos. Al día siguiente, me levanté temprano. Hice café. Me senté en mi balcón. Miré la ciudad. El sol salía. Los pájaros cantaban. La vida seguía. Y yo, por primera vez, me sentí parte de ella. No una extraña, sino una más. Una más que tenía su lugar. Su espacio. Su voz. La semana siguiente fue una de las más tranquilas de mi vida. No hablé con mis padres. No hablé con Natasha. No hubo llamadas, ni mensajes. El silencio me dio la paz que necesitaba. Y en esa paz, me di cuenta de que el perdón no era un acto que se les daba a los demás. Era un acto que se daba a uno mismo. Me perdoné por haber guardado el resentimiento. Me perdoné por haber sido la sombra. Y me perdoné por haber esperado la aprobación de mis padres. Ya no la necesitaba. Un día, mi madre me llamó. Contesté. Donna, me dijo, con la voz rota. Tus cosas están en la puerta de la casa. Queremos que te las lleves. No dijo nada más. No se disculpó. No me pidió perdón. Solo me dijo que me fuera. No me enojé. No sentí rabia. Sentí lástima. Lástima por ellos. Por su ceguera. Por su incapacidad de ver la verdad. Fui a la casa. Vi la caja de cartón en la puerta. Abrí el maletero de mi coche. Y la metí dentro. No la abrí. No miré lo que había. Sabía que eran mis recuerdos de la infancia. Mis juguetes. Mis libros. Mis fotos. Pero ya no los necesitaba. No necesitaba el pasado para construir mi futuro. Y me fui. Mientras conducía, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Una mujer con el pelo suelto, con los ojos llenos de luz. Una mujer que no tenía miedo. Una mujer que era dueña de su vida. Y sonreí. Y por primera vez en mi vida, me sentí feliz. Feliz de verdad. Una felicidad que no dependía de nadie. Una felicidad que era mía. Cuando llegué a mi departamento, subí la caja. La dejé en mi cuarto de almacenamiento. Y me fui a mi oficina. Tenía un proyecto nuevo. Un proyecto grande. Un proyecto que me hacía feliz. Y trabajé. Trabajé con pasión, con amor. Con la sensación de que cada trazo, cada color, cada textura que elegía era una parte de mí. Era una parte de mi historia. Una parte de mi liberación. Y así, la vida siguió. La vida de Donna. La vida de la mujer que se atrevió a confrontar el pasado para abrazar el presente. El pasado ya no era una carga. Era una lección. Una lección que me había enseñado a ser fuerte, a ser valiente, a ser libre. Y un día, Martín me invitó a cenar. Fuimos a un restaurante pequeño, en una callejuela. La comida era deliciosa. La conversación era fácil, serena. Después de la cena, caminamos por la calle, de la mano. Y se detuvo. Me miró a los ojos. Donna, me dijo, con la voz suave, ¿quieres casarte conmigo? Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije que sí. No lo dudé. No lo pensé. Solo sentí. Sentí que era la decisión correcta. Que era la decisión de mi vida. Regresamos a mi departamento. Subimos las escaleras, de la mano. Y abrimos la puerta. Entramos. Mi departamento, mi refugio, mi templo, se sentía diferente. No era solo mío. Era nuestro. Y en ese momento, supe que mi vida había cambiado. Que había encontrado el hogar que tanto había buscado. El hogar que no era una casa, sino una persona. Un amor. Un futuro. Me miró a los ojos y me dijo, eres una de las mujeres más fuertes que conozco, Donna. Y la más valiente. Me siento afortunado de estar a tu lado. De ver tu luz. De ver tu vida. Eres un ejemplo. Un ejemplo de superación, de fuerza, de amor. Y te amo por eso. Te amo por todo lo que eres. Y en ese momento, no sentí nada más que amor. Un amor que me sanó. Un amor que me completó. Un amor que me hizo libre. Ya no era la sombra de Natasha. Ya no era la invisible. Era yo. Donna. Y esa era la única verdad que importaba. La única verdad que me hacía feliz.
La vida es un viaje. Un viaje de dolor, de rabia, de resentimiento. Pero también un viaje de sanación, de paz, de liberación. Y yo, Donna, estoy lista para el siguiente capítulo. El capítulo de la felicidad. El capítulo de la vida. El capítulo del amor. Y estoy lista para vivirlo, sin miedos, sin dudas, sin arrepentimientos. Porque la verdad, mi verdad, me ha hecho libre. Y la libertad, mi libertad, me ha hecho feliz. Y esa es la única historia que quiero contar. La única historia que me importa. La historia de la mujer que encontró su luz, y que decidió brillar por sí misma. Sin la aprobación de nadie.